Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero ustedes no se me aparten, allí conectaditos, tiempo de recargar café y al regreso estarán disfrutando junto a nosotros la reposición de esas entrevistas que han marcado tendencia, que han generado muchísimos comentarios y reacciones y que ustedes nos pidieron aquí la reposición. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos. En BPI TV siempre tenemos como norte promover y reencontrarnos en nuestra identidad y nuestras tradiciones. Y qué mejor manera de hacerlo en estas fiestas que hablar de cómo celebramos los venezolanos nuestras Navidades, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Cómo hemos asumido nuestras tradiciones y las hemos valorado fuera? Ya está con nosotros nuestro invitado del día, Ricardo Rodríguez Boade. Él es cronista y cuenta cuentos y nos va a contar justamente esas historias del venezolano de antes. Buenos días, señor Ricardo, bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? No me digas señor porque me pones más viejo de lo que estás. Gracias por estar aquí, Ricardo, por acompañarnos Y el día de hoy para hablar de esto tan bonito que yo recuerdo con añoranza cuando llega la Navidad, que salíamos a lo que se conocían como misas de gallo, salíamos en patineta, con los patines. Háblenos un poco o háblanos un poco acerca de estas tradiciones. bueno, mira, me hiciste recordar rapidito de esas cosas porque uno se reunía con los panas, los amigos de la cuadra, y entonces siempre había la competencia de quién era el que tenía mejor patines, que si los Sí. Unión o los otros que había ahorita, no me acuerdo de las marcas. Y entonces era aquella, vamos a ver, vamos a correr, y nos lanzábamos por aquellas bajadas. Yo vivía por la zona de Sabana Grande y nos íbamos a la bajada del Bosque. Wow, eran cosas maravillosas que uno hacía en ese momento que creo se han perdido un poco con el tiempo. Tal vez la ciudad ha crecido demasiado. Y bueno, lo de las parrandas igual, porque es como te digo, eso eran ya de la época de la colonia, que había los muchachos, sobre todo los que andaban buscando el famoso aguinaldito, iban casa por casa con sus cuatro, con sus charrascas, con todas las indumentarias y llegaban casa por casa y les iban contando, les iban cantando una cantidad de canciones y al final siempre le decían, bueno, y esperemos que el dueño de la casa nos dé nuestro aguinaldito. Ay, De de ahí es ahí donde viene esa viene. frase del aguinaldo, para que tú veas. Qué bien. Mire, en Maracaibo, Ricardo, quienes tenían talento para la música, formábamos un sarao y la gente empezaba Ajá, allí con un tambor improvisado, una charrasca que normalmente era el rayo, y ajá. empezábamos a cantar gaitas. Esa tradición de reunirse en familia para disfrutar de la música propia de la Navidad o del villancico todavía se mantiene en Venezuela. Mira, sí, sí, por lo menos hay ciertas familias que lo mantienen. Tal vez el problema, como muchos han tenido que viajar, muchos han tenido que salir de Venezuela por las razones que consideren, eh, ha sido más difícil esa reunión, pero la gran ventaja que tenemos ahora es que con toda esta tecnología que tenemos aquí, podemos ver a la persona aun cuando esté lejos. Yo tengo una hija que está en Europa y bueno, y efectivamente nos comunicamos y cantamos la fiesta y cómo la pasas y todo eso. O sea que sí sigue conservándose un poco esa forma que nos viene un poco de las épocas antiguas y sobre todo de esas tradiciones que venían de Europa. Las familias italianas la tienen mucho, todavía ellos los domingos se reúnen prácticamente muy familiarmente, pero yo me acuerdo de las mías en familia, que eso era hasta al final nos hacíamos guerras de uvas, nos tirábamos las Sí. uvas por las cabezas y todo eso, uno, o sea, yo me imagino que tú debes de haber gozado también Sí, un eso era una pullero, como dicen. algarabía, uno quedaba sin voz prácticamente de todo lo que uno bailaba, la echadera de broma, pero también una de las cosas que uno siente en el ambiente de la Navidad es por la decoración. Mm. También algunas calles que suelen iluminarse y hay sitios bien icónicos. En Maracaibo es el famoso Ángel, en Caracas tenemos la Cruz del Ávila y esa Ujú. competencia que había sana de la decoración de los pesebres. Eso todavía se ve en algunas zonas, por ejemplo, de Caracas.
Sí, mira, el pesebre en algo, sobre todo en instituciones, más que todo, más que el metro tiene, perdón, el metro tiene uno que hacen en La Hollada y hay algunos, creo que en el hospital, en el cementerio, hay unos que lo hacen. Y todavía en las casas, por supuesto. Aquí tenemos uno chiquitico porque ya no puedes hacer aquellos grandes que hacíamos en aquella época, pero sí, sí se mantiene. Y la iluminación, sí, sí, están sobre todo en el centro de Caracas. Yo te puedo hablar de Caracas, no te puedo hablar de Claro. Maracaibo, tengo muchos años que no voy, pero sí en Caracas, en el centro, han hecho, o por lo menos el año pasado, hicieron cosas muy bonitas que hay que reconocerlo. Quedaron muy, muy bellas esas iluminaciones navideñas y creo que los próceres, no fui a la de los próceres, pero sí, sí me dijeron que eran muy, muy bellas. Otro de esos puntos interesantes que tienen que ver con nuestras tradiciones es la comida y el postrecito. En una mesa de un venezolano no podía faltar el famoso dulce de lechosa o el manjar blanco o las hallacas, el pernil. Esas cosas muy nuestras que aunque se han visto de pronto un poco golpeadas por el tema de la economía, en mayor o menor medida yo creo que intentamos mantener viva esa tradición. Sí, mira, lo hacemos y yo creo que es importante. Fíjate que a veces, y te hago un ciso ahí de que cuando doy las clases de historia en la universidad, a veces le hablo de cosas a los muchachos para que no sea monótono lo que estamos. Y se te quedan mirando como dice, ¿de qué me está hablando esta persona? Sí, son tradiciones que a lo mejor se han perdido porque no sé, la velocidad de Sí. nosotros hoy en día y el exceso de que las cosas son hoy, no recordar la parte atrás. Pero mira, las hallacas, aquí se reúne mi esposa y se reúnen las primas y yo agarro, como dicen, ¿qué tengo que hacer? Ustedes me dicen que tengo que hacer. A mí me toca amarrar. Bueno, amarraré, no me queda otro remedio. Pero bueno, y en fin, pues uno lo ve, siempre llegas a una casa y te ofrecen la yaca que hicieron en eso. Eso sí creo que no se ha perdido, Marjorie. De verdad que ojalá sigamos manteniendo. Y creo que los que estamos en estos medios, y tú que eres periodista, tenemos lo que estás haciendo, me parece maravilloso. Hay que promover eso. ¿Por qué? Porque son costumbres nuestras y son parte de nuestra idiosincrasia. Así que en eso tenemos que estar muy, muy, muy a tiempo de todo eso. Sí, porque nosotros nos reencontramos con esas tradiciones y cuando estamos fuera de Venezuela, no te imaginas lo que uno valora eso y quieres dárselo como herencia a tus hijos. Entonces, de pronto, eso que nosotros le contamos a nuestros hijos, que salimos con las maletas porque el año que viene queremos viajar o que usamos la ropa interior de color amarillo porque queremos atraer la prosperidad, son cosas que fuimos heredando. ¿Esas cosas todavía ven a uno como loco o hay familias que se reúnen y lo hacen? Sí, mira, me recordaste eso de las maletas, porque te puedo decir, funciona, porque mi familia lo hizo el año antepasado, salieron a la calle y pasaron, ¿no? Entonces andaban dando vueltas. Y resultó que casi finalizando el año, pues pudimos visitar a mi hija que se encontraba en Europa. O sea que sí Qué bien, funciona, o el sea que lo reencuentro. tomas en cuenta, tienen que hacer la prueba. Y mira, las demás cosas, lo de las uvas, también me acuerdo, pues eso es una tradición que a mí me gustan las cosas coloquiales. Alguien me dijo una vez que eso no era que era algo especial el comer las uvas en las 12 campanadas, sino que resultaba que había habido un exceso de siembra en Europa, creo que fue en España, había habido un exceso de producción de uvas. Y bueno, por supuesto, dijeron, no vamos a permitir que se pierdan todas estas uvas. Y a alguien se le ocurrió, yo, bueno, pero ¿y si hacemos que cuando venga la Navidad, al final de año, cada uva por cada campanada? Y bueno, parece ser que se agotaron todas las existencias de uva, que esas son las cosas que uno dice que son las realidades. Lo mismo que la yaca a veces comentan que era un plato muy específico, que era algo que se servía en algunas casas a cierto nivel. Y yo lo veo siempre como, a mí me gusta más de que era algo
que simplemente tenías la masa, era algo que se utilizaba, el maíz se utilizaba en todos los niveles. Y bueno, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una mezcla. ¿Y cómo la repartimos? Bueno, repartimos por pedazos y la recubrimos de una hoja. Y esas son las cosas que van surgiendo. Y en Venezuela, bueno, la yaca, por supuesto, es algo que no puede faltar. La Si gente vienes hace para el acá, esfuerzo. te voy a dar, si vienes para acá, te voy a dar una de las que tengo yo por ahí. Ay, muchas gracias. Espérenme porque esas duran aunque sea un año congeladas. Es verdad. Ricardo, también una tradición importante tiene que ver con, bueno, con cuando nos atragantamos con las uvas, que muchos dicen que es el deseo de lo que queremos que nos ocurra el próximo año, pero también la despedida del año nuevo con la música tradicional de Faltan 5 para las 12. Añoramos también a las personas que no están, a los seres queridos. Ahora con el tema migratorio, pues las familias están alrededor del mundo, quizás soñando con reencontrarse en ese abrazo, pero vamos a hablar un poco de la importancia de la gratitud, de despedir el año y tener el corazón preparado para recibir el próximo año. Sí, mira, fíjate que esa es una costumbre que yo me encontré con unos escritos de que por lo menos en Caracas era casi desde 1700 y pico, que la gente se reunía en la Plaza Bolívar, porque acuérdate que Caracas era muy pequeña. Y de alguna manera pues se acostumbraba a que todos los que estaban, las grandes familias que estaban ahí, se abrazaban porque era recibir ese año, la esperanza de que el año que venía era mejor que el que estaba pasando. Y bueno, mira, se ha mantenido, ya por supuesto se hace más que todo casero. Y como tú dices, pues a través de la tecnología nos permiten que abracemos virtualmente a las personas que tenemos afuera. Mira, Edith, es más, me acordé ahorita de que hay un escrito de un periódico que hasta anunciaba por más o menos por 1800 y pico de que se solicitaba a los que estaban los militares que lanzaran 3 cañonazos. Y yo creo que esa es un poquito la costumbre de los famosos cañonazos que se lanzaban a final de año. Y nombraste algo muy icónico, que es la famosa canción de Faltan 5 para las 12 de Néstor Sabarce. Tal vez ahora a los muchachos les resulte un poco, como dicen por ahí, fastidiosa, Sí, pero era algo, no sé, cuando tú oías eso, y bueno, era, vamos, ya llega, faltan sí, la 5, no emoción. sé qué. La Y, emoción, yo creo que es lo que tú dices, es la emoción, Marjorie. Es algo que de verdad nos hace esperar que algo nuevo va a suceder el próximo año. y que yo creo que lo vivíamos de la misma forma en diferentes regiones de Venezuela, porque esperábamos con la música de la radio, ese faltan 5 para las 12 y todos estábamos contando al mismo momento y esperando ese instante de las 12 para salir corriendo a darle un abrazo a todas las personas que uno quiere, luego a salir y abrazamos a los del frente, a los vecinos, y eso de pronto Ujú. los hijos lo pueden ver como que qué pasa aquí, llorando, porque también uno de la emoción llora. Bueno, imagínate que hasta uno abrazaba al vecino con quien habías tenido un problema, pero bueno, decía, no, hombre, tranquilo, eso pasó el año pasado, vamos a llevarnos Te bien en este reconciliabas y próximo. todo. Ricardo, ¿cuáles de esas tradiciones tú recuerdas con especial añoranza que te gustaría que las nuevas generaciones de alguna manera mantuvieran vivas? Mira, la reunión familiar me Sí, parece el que es la compartir. más importante, porque la familia es el todo, es el todo. Yo sé que desgraciadamente estamos muy separados todos, tú lo debes de saber bien, pero hay que buscar esa unión. ¿Por qué? Porque la esencia de todos nosotros es lo que hemos aprendido en nuestra casa. Y la reunión, sea virtual, sea en persona, es necesario buscarla. Y mira, como tú dices, si tenemos que llorar, lloramos porque no estamos juntos. Y en el momento que podamos estar todos reunidos, disfrutarlo al máximo. Para mí es lo más importante. Creo que eso es una tradición que no debe desaparecer jamás de nuestras costumbres.
Estoy de acuerdo contigo. Hay mucha gente que critica la Navidad porque dice, no, la Navidad es marketing, promocionar las ventas, la importancia del estreno, la frustración de si no puedes estrenar o si no puedes darle los regalos que tú quisieras a tus hijos. Pero me gustaría que habláramos sobre la importancia de dar y recibir. Pero ese dar no tiene que ser algo comprado. Ese dar puede ser algo que podamos crear nosotros con nuestras manos, como un postre, como un adorno, una carta. Quisiera que habláramos acerca de esa energía de dar en Navidad. Sí, sí, bueno, mira, el ser generoso es algo muy bueno. El otro día lo comentaba en un discurso que di para los nuevos graduandos de la Santa María y dije que la generosidad tenía que ser primero para las personas que te han permitido llegar a donde tú estás y ser generoso también con aquellas personas que vamos a conocer en algún momento y que van a necesitar de nosotros. En la Navidad, esa generosidad de que cuando llegas a una casa te ofrecen una hallaca, a lo mejor les quedan 2 hallacas, pero te las dan. Eso es importante porque quiere decir que esa familia te aprecia. Esa familia de alguna manera está sintiendo algo por ti. Entonces nosotros debemos de alguna forma darlo a otras personas por igual. Es algo, yo tengo una suerte y una no suerte. Yo cumplo el 23 de diciembre. Y ¡Ay, qué bueno, por supuesto, bendición! sí, pero me mataban con un solo regalo, ¿no? Como dicen por ahí. Dos en uno, dos pájaros de un tiro. 2 pájaros de un tiro, por eso digo que era lo malo, la parte mala, pero sí era bueno porque uno recibía y uno agradecía a los, como dicen, al niño Jesús, que era otra tradición muy típica de nosotros, a disfrutar ese regalo. Sí es necesario pero que no sea solamente ahorita en Navidad, que eso es algo que a Sí, veces me preocupa sí, sí, cuando sí. veo las redes, veo las cosas. Sí, ahorita todo el mundo es amor, paz, yo te deseo lo mejor del mundo, abrazo al vecino, pero llega el 1 de enero y nos olvidamos de que abrazamos al vecino, de que cuando entramos al ascensor tenemos que decir, buenos días vecino, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Disfrutar en el metro como lo hacíamos en una época que llegábamos y uno sonreía. A veces todo eso lo estamos olvidando a lo largo del año. Y yo creo que es necesario que sea todo el año el agradecimiento que le demos a las personas, a los que nos rodean, que son los que con día a día vivimos perfectamente. Tienes toda la razón porque el venezolano se reconoce mucho por su gentilicio, por ser una persona muy jovial, alegre, educada y esos valores hay que rescatarlos y ponerlos en práctica en nuestro día a día. Tocabas un punto importante. Siempre le decíamos al Sí, otro, feliz y venturoso año 2024, que pases un feliz año en paz, pero cómo renovar el corazón, dejar a un lado esos de pronto resentimientos que podemos tener con el vecino, es verdad. con una persona, ¿cómo podemos empezar con el corazón limpio el próximo año, tomando en cuenta eso que tú dices, del gentilicio que nos ha caracterizado a los venezolanos? Y fíjate que te voy a interrumpir ahorita porque me acordé yo cuando viajaba de estudiante, viajaba a visitar amigas en Maracaibo, tenía una amiga, y en Mérida y esa zona, siempre me acuerdo que cuando uno llegaba a la casa, siempre había un plato. Sí. O sea, no te decían, bueno, ok, vete y te vas a donde estés y no, no, tú te vas a sentar aquí. Había un plato de comida. Y si no tenías dónde llegar, eh, a uno de los hermanos chiquitos lo ponían en la cama del otro hermano y te dejaban una cama. Eso es algo que yo Una guardo de corazón, hospitalidad. Mm. del interior de la República, que eran súper generosos, de verdad te lo digo, Marjorie. Sí, es Y a así. veces nosotros en Caracas éramos un poquito más, tú sabes, más difíciles, pero en el interior, wow, qué maravilloso. Ojalá no se pierda eso, de verdad, Marjorie, ojalá no se pierda. Sí, ese sentido de hospitalidad, de ser servicial. En mi casa siempre se dejaba un poquito más de comida para quien llegue. Mi mamá siempre decía eso. Vamos a dejar ese plato para quien llegue, esa visita. Y eso me encanta de la Navidad porque el vecino te pasaba un plato con caraotas, el otro hace un dulce, un ponche de crema. Esa tradición de recibir a la visita y decirle, te provoco un ponchecito. Ya me, ya me está dando hambre. Yo creo que la Navidad saca lo mejor de cada uno de nosotros. No sé si piensas lo mismo. Sí, es lo mejor, pero
te repito, me gustaría que eso mejor que tenemos dentro, que lo tenemos porque lo demostramos en Navidad, lo llevemos mes a mes y que cada año, cada mes que tengamos que pasar, por lo menos tratemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos en la universidad, en tu trabajo, a tus operadores, todo eso hay que tratarlos como lo que son personas, seres humanos, y lo mismo que me gustaría a mí que me saluden y me traten bien, también a ellos les gusta que lo hagan igual. Ricardo, tú que eres cronista, que eres cuentacuentos, que te gusta mantener vivas las tradiciones, para esas generaciones de venezolanos que están fuera y que no recuerdan cómo celebramos la Navidad, ¿cuál es tu mensaje? ¿Con qué anécdota quisieras despedirte y cómo quisieras que recordaran siempre al venezolano? Mira, es que son tantas, o sea, porque cada uno de ellos tiene un recuerdo muy específico, sobre todo de su casa, de su familia. Yo soy muy partidario de que la familia es la parte más importante. Eh, yo lo que diría es que en un momento, cuando estén, apaguen la cámara, apaguen eso, se sienten en silencio y recuerden cuáles fueron los momentos más bellos y agradables que tuviste con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos y hasta con tus amigos más allegados. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, si fue en Navidad, pues a lo mejor fue el reunirte y jugar X cartas o reunirte y patinar y todas esas cosas maravillosas que te hacen sentir, que te hacen en el corazón sentir que estás dentro de tu país, que es Venezuela, que es una maravilla. Digan lo que digan, yo respeto los demás países, tienen cosas maravillosas, pero yo mi país me encanta. Y por eso digo que esas tradiciones no las olvidemos. Yo trato de que mis estudiantes de alguna manera recuerden algo, lo hago en mis redes, trato de buscar elementos que sean llamativos. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que aun cuando han cambiado los tiempos, sí las tradiciones no cambian y que hay que recordar esos gratos momentos que hemos pasado, sobre todo con nuestros seres queridos. ¿Qué crees tú que le aporta el conocer las tradiciones, la identidad y sobre todo de dónde venimos a los seres humanos? ¿Qué te da eso para quienes están en Wow. el país y para quienes están fuera también? Mira, es necesario porque es lo que tú eres. O sea, hoy en día tú eres una periodista muy reconocida, tienes tu programa, pero las cosas que tú actúas, la forma en cómo tú estás hablando, lo que te recordaste, eso proviene de tu familia. Y lo que te pasaron tus padres y tus abuelos provienen de sus padres y sus abuelos. Y de alguna manera ese reconocer lo que hacían cada uno de ellos, te lo han transmitido a ti. A lo mejor no te lo transmiten, digamos, en la sangre, pero te lo transmiten del día a día, la educación, el ser amable, el ser educado con las personas, el tratarlas bien. Esa parte se aprende en la familia y es muy importante para que la conservemos. Tiene que ser. A veces, mira, en la época mía también, cuando éramos jóvenes, a veces uno decía, no, qué fastidio, oye, mi papá quiere que nos reunamos, yo preferiría estar en la fiesta y tal, pero hoy en día se lo digo a veces a mis hijos, le digo, sí, vamos a reunirnos aunque sea un rato y conversamos, estamos aquí, nos contamos un cuento, cualquiera de lo que, mira, hacía la abuela, hacía esto, oye, ¿te acuerdas de cómo hacía el dulce de lechosa? La abuela, sí, tenía aquel toquecito, aquella canela que a veces se me atravesaba en los dientes. Esas son las cosas que debemos de recordar y que los que están afuera, que algún día podremos estar juntos de nuevo, eh, lo sientan y que a lo mejor les sale una lagrimita y lo sienten en el corazón, pero eso vale todo en el mundo. Me Así es. disculpa si me puse un poco romántico, ¿no? No, pero está muy bien porque también las lágrimas son terapéuticas y forma parte de nuestra vida, drenar las emociones. Siempre la Navidad se asocia también con lo espiritual. Yo recuerdo que en nuestra época nos llevaban a misa
y a lo mejor no lo hacíamos con esa conciencia, pero ya cuando crecemos queremos buscar eso, la paz, la fe, renovar las esperanzas. Y quisiera que habláramos acerca de ese mensaje de lo espiritual sin caer en el tema religioso. Lo importante de que cada uno de nosotros busquemos estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Bueno, fíjate, tú lo estás diciendo, te llevaban, esa es la palabra, te llevaban. Pero mira, para que tú veas que cuando había las misas de aguinaldo, a veces esas cosas son simpáticas, porque ¿qué pasaba? Uno iba y tenía, tengo que, como dicen coloquialmente, calarme, la misa, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero después al salir estaba la muchacha, mi vecina, que hace tiempo que la estoy viendo, oye, está bonita la muchachita. Y entonces uno conversaba, entonces se ponía los patines, echaba broma, y eso entonces se transformaba en una sola cosa, era la tradición de la misa, la tradición de la parte religiosa y espiritual, y la tradición de lo que nosotros sentimos como seres humanos. Eso no debe perderse. Yo sé que a veces, oye, tengo que ir a misa, qué fastidio, tal. No importa, sea de la religión que sea. Es simplemente agradecer a Dios también por todos los beneficios, los bienes, las cosas que hemos recibido a lo largo del año y luego salir a disfrutar un poquito con ese muchacho, con esa muchacha que te agrada y que disfrutas hasta, bueno, prácticamente la madrugada. Cuéntame tú, porque tú me estás preguntando mucho a mí, pero yo quiero que me cuentes qué hacías tú en esas navidades, cuéntame. Bueno, es que en el Zulia es parranda y parranda. Que si el encendido de luces, el amanecer gaitero, nos reuníamos y escuchábamos gaitas, comíamos mucho, pero sí, básicamente es ese compartir en familia, esa algarabía, esa necesidad de agradecer. Y también se dice mucho que la Navidad es para los niños, que esa magia de la Navidad envuelve ese niño que todos debemos llevar vivo y ahí, porque yo no pierdo esa tremendura de niña, esa adrenalina, ese querer jugar. Entonces vamos a rescatar un poquito eso que nosotros como adultos también hacíamos de niños, que era el día 25, amanecíamos con esos regalos, queriendo jugar con los demás, con el vecino, y así se nos pasaba el día, en ese momento de compartir y de agradecer. Hablemos un poco acerca de esa magia de la Navidad. Y bueno, fíjate, yo creo un día de esto te voy a invitar también a mi programa para hacerte esas preguntas que tú me estás haciendo ahorita. Mira, sí era esa parte. Voy a hablarlo en dos etapas. Cuando chiquito, pues había esa emoción de que el niño Jesús me va a traer algo y lo voy a ver al día siguiente porque me he portado bien. Y siempre se escapaba el niño Jesús. Exacto. Y entonces, bueno, de grande disfruté algo que entendí cómo lo habían disfrutado las personas como mis padres, de cuál es esa emoción, el hablar, el ver qué es lo que quiere el niño, qué es lo que le gustaría recibir en Navidad. Y Sí. cuando tú le ves aquella alegría, cuando abre la caja y ve ese regalo que tanto estaba esperando, que a veces no es tanto lo que esperaban, pero es una alegría y lo disfrutan inmediatamente. Lo voy a bajar, vamos a bajar a la terraza abajo del edificio, vamos a salir a la calle, en las zonas que se puede. Y eso es una sensación en ambas partes maravillosa. Él por disfrutar, yo veía a mis hijos cómo disfrutaban los regalos que uno podía hacerles y uno disfrutaba viéndolos, viendo cómo sentían que eso había sido algo especial. Y yo creo que esa es la gratificación que uno recibe cuando es padre y hay la gratificación de sentir cuando uno recibe ese niño tal. Y bueno, las tremenduras igualito, las hacía uno y a veces hasta sigue haciéndolo. Como tú dices, no hemos perdido esa Ese forma de niño, ser de sí. niño. Es necesario no perderla, porque si no nos amargamos. Es una Sí, sí, palabra sí. fea, pero
pero nos amargamos. Hay que recordar esas cosas Y bonitas. que yo creo que para nosotros todo era nuevo. Nosotros teníamos la capacidad de ser impresionables. Ahorita con tanta tecnología y tanto avance, que no digo que sea malo, creo que es muy difícil poder generar una impresión, una emoción en los niños de ahora que están sumergidos como en los dispositivos de tecnología y de pronto como que lo que a mí me emociona no es lo que a ellos les puede emocionar. Y ahí notamos el cambio. Es verdad, es verdad. Pero fíjate, para que tú veas que yo digo que tenemos inventiva. Hay que buscar la manera. A veces nos quedamos, oye, que es que los chamos van demasiado acelerados y ese teléfono y esa tablet y tal, ¿no? Pero bueno, forman parte de lo que ellos están viviendo como nosotros vivimos el cassette, como vivimos las grabaciones, los CD, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que ver qué es lo que a ellos les llama la atención, cuál es su anhelo. Ese es un trabajo interesante porque uno los ve y de repente pasan por un sitio y le oyes la conversación y dice, no, es que a mí me encantaría tener una tablet tal de tanto de memoria, tal, no sé qué, no sé cuánto y quisiera esto y que pueda trabajar aquello. Un detalle. Y uno tiene que ver qué es lo que a ellos les va a gustar, cómo lo hacían nuestros padres. A veces sí, los abuelos, por ejemplo, los abuelos siempre, es que yo quiero regalarle tal cosa, pero bueno, está bien, no le vas a quitar la ilusión al abuelo de regalarle algo y a lo mejor el niño dice, ay, bueno, sí me gusta, pero no es lo que yo esperaba. Sí. Pero sí yo creo que como padres vamos a tener que buscar la manera por esa excesiva aceleración que está llevando la vida. Todos no podemos frenarlo y tiene que ser así. Ellos tendrán que ocuparse en su momento de sus hijos y tendrán que pensar, no quiero ni pensar lo que tendrán que buscar para complacerlos, porque ya en la época esa de ser, bueno, no sé, ir a la luna o ir a Marte, pasar un fin de semana en Marte, no lo sé, ya veremos. Pero sí, vale la pena que pensemos en qué es lo que les agrada a ellos para poder complacerlo y que se sientan felices. No, y yo creo que no hay mejor regalo que compartir tiempo de calidad con ellos, ¿no? Que más que cualquier cosa material es lo que a ellos les va a quedar siempre. Estamos como construyendo historia, sembrando esos momentos que van a quedar con ellos siempre. Y yo no conocía el sentido de identidad tan real como cuando uno está fuera de su país, que veo a mis hijos cómo van copiando y les enseñan a sus amigos de otras nacionalidades, mira, te voy a preparar un toddy para que sepas lo que es un toddy venezolano, o te voy a hacer unas arepitas, o ya yo te voy a presentar lo que es la música de nosotros, la gaita, y ahí es cuando yo digo, oye, estamos fuera, pero mantienen vivas esas raíces. Maravilloso, me encanta, te diré. Pero ¿sabes quién se lo ha inculcado? Tú también. Porque tú se le dices esto es, cuando llegas a un país, tienes que respetar al país, tienes que respetar sus Sí. costumbres y lo que ellos hacen, pero no olvidar. Aquí cuando vino las primeras personas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, tú lo veías, yo a veces visitaba a mis amigos, algunos eran italianos, otros españoles, venezolanos, o sea, cada uno tenía su costumbre. Y siempre me acuerdo que las respetaban y el nono, por ejemplo, en los italianos era, tiene que hacerse esto, tenemos que reunirnos. Usted va a sentarse en la mesa, sí, siéntense en la mesa y había un protocolo. Eso es lo que tú le enseñas a ellos y eso es lo que ellos van a repetir a otras personas y sentirse orgullosos, porque esa es la parte importante, sentirse orgulloso de lo que es tu país, sentirse orgulloso de lo que son tus tradiciones y de dónde vienes. Tú vienes de una familia honorable, querida, que tiene una cantidad de cosas bellas y vienes de un país que también tiene muchísimas cosas bellas, que en una época atrajo a miles y miles de personas, y diría hasta millones de personas a Venezuela, y disfrutaron de ese país maravilloso. Ahora nosotros tenemos que transmitir a estos nuevos países cómo vivimos, cómo nos gusta, qué nos gusta. Entonces, te felicito, si tus hijos hacen eso, me encanta, Sí. para que vean lo que sabroso que es el toddy, porque el toddy, Sí, ah, así es. Mira, y no rescato me eso, me gustaría cerrar con eso porque
Qué bonito lo que acabas de decir, el sincretismo que tenemos en Venezuela, la mezcla de tantos países, de tantas culturas, y yo espero de todo corazón que los venezolanos que están regados por el mundo puedan sentir esa misma calidez, esa misma hospitalidad que han sentido los inmigrantes que llegaron en su momento a nuestro país. Es como mi mayor deseo para el próximo año. Ricardo, gracias por este tiempo para hablar de nuestras tradiciones. De verdad, muy, muy Gracias. agradecida. No, gracias a ti, Marjorie, por la entrevista, porque la verdad que no me lo esperaba. O sea, me agarraron así fuera de balance y digo, wow, desde Miami, bueno, imagínate. Qué bello. Bueno, recordar es vivir. Gracias, Ricardo. Feliz Navidad. Espero que pases un venturoso año nuevo y que en esa mesa, en esa cena de Navidad, de fin de año, estés allí con toda tu familia. Bendiciones para ustedes. Igualito para ti, para tu familia y para todo tu equipo, que me parece maravilloso. Así que felicidades. Muchas gracias. Bueno, para todos ustedes que nos siguen, que están conectados echando nuestros cuentos, aquí Ricardo y yo hablando de esas tradiciones, seguramente algunos se reirán recordando también lo que vivieron en su tierra. Otros dirán, bueno, estos ya están pasados de moda. Bueno, nosotros rescatamos lo que significa esa tradición de cómo el venezolano ha ido evolucionando con el tiempo, pero mantiene viva esas tradiciones en Navidad.